Muchas bendiciones, querido amigo que me escucha por este medio de tiempo de conocimiento. En el día de hoy traemos una palabra de reflexión de vida y es de quién te rodea o quiénes son los que te rodean. Esa es la palabra de vida que tenemos para este día. Tenemos una palabra en el libro de San Lucas, capítulo 5, verso 15. Palabra del Señor dicen así. Aconteció que un día que estaba enseñando y estaba sentado los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de toda aldea, de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Amén. Esa es la palabra del día de hoy. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que ellas son vivas y eficaces. Te pido que cada persona que vaya a escuchar este momento de reflexión, estos minutos, sea bendecido de una manera extraordinaria. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Abre los corazones, abre su entendimiento y que ellos puedan ver este video hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Cuenta esta historia en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 19. Dice que había un hombre que tenía mucho tiempo como paralítico. Este hombre estaba en un lecho y algo que me gustaría resaltar aquí es que casi siempre cuando nosotros pasamos mucho tiempo en un proceso, tendemos a rendirnos y a entender de que Dios no nos quiere sanar o que vamos a morir de esa manera. Y dice la palabra del Señor que este hombre que tenía mucho tiempo con esta circunstancia tenía unos amigos y los amigos procuraban ver a Jesús porque el poder de Dios estaba con Jesús y el poder para sanar y libertar y romper cadenas. Y es interesante ver que cuando ellos llegaron donde estaba Jesús había una gran multitud, ya que casi siempre cuando Jesús estaba en un lugar las personas se agolpaban, las personas se acumulaban y era difícil llegar a Jesús. Y a veces nosotros cuando vemos que las cosas se complican, lo que hacemos es que nos rendimos. A veces tenemos amigos que en vez de empujarnos a nosotros para que nuestra fe sea aumentada, para que nuestra fe siga creciendo, lo que hace es que nos alejan de Dios. Es importante saber cuáles son las personas que nos rodean. Es importante saber que no todo el mundo califica para estar a nuestro lado. Por eso a veces nosotros no comprendemos cuando alguien viene, dura un tiempo con nosotros y luego se va y no lo volvemos a ver. A veces no entendemos que hay personas que llegaron a nuestra vida para vivir una temporada, para vivir una estación, para vivir un tiempo con nosotros, pero no llegaron para quedarse. Y yo soy de los que entiendo que cuando tú eres un hombre, cuando tú eres una mujer de Dios, cuando tú eres un ministro, que tú no eres una persona normal, común y corriente, que tú eres una persona que tiene un llamado, que tiene una selectividad, que tú eres como un ejemplo como Jeremías. Cuando Jeremías se le negó al Señor, que le dijo, yo soy un niño, ¿cómo yo voy a gobernar este pueblo? Dice que Dios le dijo a Jeremías, mira, desde antes de que tú entras en el vientre de tu madre, ya yo te di por profeta a ti, a las naciones. Eso es también como David, que es algo muy emocionante, que dice la Biblia en el libro de los Salmos, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro ahí estaba todo escrito sobre mí. Es interesante ver que hay hombres de propósito, hay hombres que tienen llamado sobrenatural, pero lamentablemente a veces se atrasan porque eligen personas como amigos que no es Dios que lo quiere a su lado. A veces eligen personas que no están en el propósito de Dios que estén con ellos. Y a veces Dios, para cumplir ese propósito, hace que esa gente se aparten. Porque yo soy de lo que entiendo que cuando tú eres un hombre de llamado,
tú no necesitas gente chismosa al lado. Cuando tú eres un hombre de propósito, tú no necesitas personas que solamente estén buscando la forma de llamar la atención, de hacerse famoso, de que la gente diga este es el hombre de Dios. No, tú necesitas gente que cuando tú te encuentres en una circunstancia difícil, en esa circunstancia difícil, esa gente esté ahí y diga, bueno, tú estás pasando por un momento difícil, pero Jesús se encuentra en un lugar y a ese lugar vamos a ir y vamos a entrar contigo y te vamos a levantar de la situación que tú estés pasando. Y es interesante y bonito cuando nosotros vemos amigos que en vez de desanimarnos a nosotros, nos animan, nos inyectan esa vibra positiva, esa vibra que nos enseña a nosotros como que aumenta nuestra fe, que nosotros a pesar de que quizás a veces estamos pasando por un dolor, por una tristeza, que estamos pasando quizás por un momento de desesperación donde decimos, bueno, ya yo no aguanto más y voy a dejar todo. Y quizás en la historia que leímos, esta historia me emociona porque quizás este paralítico, este hombre que estaba en este lecho, este hombre que estaba a punto ya, que ya quizás hubiese abandonado la fe, pero sus amigos, dice que cuando vieron la multitud dijeron, bueno, hay amigos que cuando ven que las cosas se ponen difíciles, se apartan de ti. Por ejemplo, la Biblia presenta que los amigos de Job fueron los que lo señalaron. Dice que los amigos de Job al final le dijeron, confiesa tu pecado, porque cuando Job estaba pasando por el proceso, al principio ellos le dieron consuelo, porque hay gente que al principio, cuando tú empiezas una prueba, dicen, no, es el hombre de Dios, se va a levantar. Pero cuando ven que ese hombre de Dios como que no se levanta, como que ese hombre de Dios sigue en la misma prueba, lo que empiezan es a cavilar en su mente, a pensar que será que fulano está mal, o será que fulano pecó y no nos lo ha dicho, y piensan a maquinar cosas malas. Y en vez de ellos acercarse a ti y seguir contigo, dándote ánimo, Dios te va a sacar de ese proceso. Dios tiene un propósito contigo. Si tú fallaste como quiera, Dios tendrá misericordia. No, ellos empiezan a apartarse. Y cuando hablan contigo, en vez de darte palabra de aliento, lo que te dan es palabra de dolor, palabra de tristeza, palabra de desesperación. Y tú ves que cuando uno está en el proceso, a veces hasta la gente que uno menos cree, son la gente que más se levantan en contra de uno. Mira la misma mujer de Job, la esposa de Job. Dijo, pero hombre de Dios, maldice a tu Dios y muérete ya y sal de tu proceso. Hermano, esas son gente que cuando te rodean, si Dios tiene la misericordia de quitártelo del lado, tú tienes que darle muchas gracias a Dios. Por eso es que cuando el que se va, tú lo lloras sin saber por qué se fue. Tú estás diciendo como que Dios no tiene el control del asunto. Porque un ejemplo, tú viste, y eso pasa también con hombres de Dios. Recuerdo la historia cuando la Biblia dice que Samuel lloraba por Saúl, porque Samuel amaba a Saúl. Y no es que amar es malo, pero cuando ya Dios pasó un capítulo, nosotros no podemos quedarnos en ese capítulo todo el tiempo repitiendo la misma situación, sino que tenemos que aprender a pasar página, a entender que el que está es porque Dios quiere que esté. El que no está es porque Dios no quiere que no esté. Y el que llegue, si no está alineado, hay que pedir a Dios que los quite del medio de nosotros. Porque el que no está preparado para vivir contigo en una estación, en una temporada, en un proceso, en vez de sacarte del desierto, te mete más para el desierto. Por ejemplo, ¿qué hicieron los amigos de este hombre que estaba en este lecho? Ellos dijeron, bueno, la puerta está cogida. No se puede entrar por la puerta. Dijeron, la multitud es mucha y si nos quedamos afuera a esperar que Jesús salga, está difícil la situación. ¿Sabe qué ellos hicieron? Dice la Biblia que ellos subieron, abrieron el tejado y metieron al hombre por el tejado. Dice que con soga, es decir, esto tiene una gran enseñanza porque es bueno cuando tú tienes los buenos amigos se sacrifican. Los buenos amigos caminan aventura y caminan desierto y caminan momentos buenos y caminan momentos malos contigo. Es decir, los buenos amigos caminan todos los momentos. Y dice que estos amigos bajaron a este hombre. Y dice que por la fe de sus amigos, de que ellos lo bajaran, dice que este hombre, Jesús dice una palabra. Y es que dice, vuestros corazones, ¿qué es fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados
o decir levántate y anda. Dice que cuando Jesús dice esta palabra, Jesús está en medio de fariseos, está en medio de saduceos, está en medio de maestros de la ley, de gente que estaban con Jesús, pero estaban para hacerle la guerra a Jesús. Por eso es que yo digo que no todo el que está contigo está para bendecirte, sino que hay gente que están contigo y están solamente para señalarte, para juzgarte, para ver dónde tú fallas, para poner ese dedo señalador. Y dice que a Jesús había momentos donde lo encerronaban. Y en esta ocasión, Jesús, cuando sana a este hombre, por medio no de la fe del paralítico, sino por la fe del amigo del paralítico. Oye, como dice la Biblia, al ver la fe de ellos, no está diciendo que Jesús vio la fe del paralítico, porque cuando Jesús resalta esta situación, Jesús está viendo buenos amigos. Jesús está viendo personas íntimas, está viendo gente que no querían ver a este hombre en este lecho. Y dice en el verso 20, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Esto trae una discusión entre los maestros de la ley, y es que ellos entendían que Jesús, como no era Dios, no podía perdonar el pecado. Entonces Jesús le dice a ellos en el verso 23, le dice en el verso 21 para que tengan la secuencia. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, es decir, cuando la Biblia habla de cavilar, está hablando de pensamiento. Empezaron a maquinar dentro de sí, diciendo, ¿quién es este? Habla blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Ok, Jesús cuando ve esta cosa, dice la Biblia que Jesús con el discernimiento de espíritu pudo entender lo que estos hombres estaban pensando. Y oye cómo dice Jesús. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos. Hermano, miren, a veces nosotros pensamos que vamos a engañar a Dios no lo engaña a nadie. Por eso es que el hombre de Dios tiene que entender que en los tiempos difíciles, lo único que no le puede faltar es la fe y el discernimiento de espíritu. Se lo voy a repetir. Al hombre de Dios, lo único que no le puede faltar cuando esté en un momento de crisis es la fe y el discernimiento de espíritu. Dice que conociendo sus pensamientos, respondiendo le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Como quien dice, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué es lo que ustedes están maquinando? Que yo estoy cometiendo un pecado. Y Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tu pecado te son perdonados o decir levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La reflexión de este día es que Jesús tiene poder. Eso es inevitable. Eso es, no podemos discutirlo. Jesús tiene poder, es sobrenatural. Y en el nombre de Jesús pasa todo lo que usted pida, siempre y cuando sea la voluntad del Padre. Pero me sorprende los amigos de este hombre paralítico. Hay muchos profetas que nos escuchan, que están ahí, que quizás ahora mismo no tengan la palestra pública, quizás ahora no sean los más famosos, y quizás sí. Lo que te tengo como consejo en este día es, cuídate de quienes te rodean. Lo voy a repetir de una forma más bonita. Cuando te digo cuídate de las personas que te rodean, no te estoy diciendo que rechace a uno y coja a otro. No. Es que le pida a Dios que estén contigo las personas correctas. Porque cuando un hombre de Dios tiene las personas correctas a su alrededor, caminando con ellos, ese hombre puede tropezar, ese hombre puede caer, ese hombre puede pasar desierto, ese hombre puede pasar momentos donde sienta que el mundo se le va arriba y las situaciones difíciles no lo van a dejar avanzar. Ese hombre le pueden llegar momentos de crisis espirituales, como no llegan a todos. Pero si tienes buenos amigos, la vida tuya va a ser diferente. Tu proceso no será el mismo. Tu proceso será
que cuando tú no quieres, ellos te van a empujar. Miren, yo me gusta hablar la palabra y no me gusta a veces como hablar lengua, pero estoy sintiendo el Espíritu de Dios fuerte ahora. Y la motivación que yo quiero dar por medio del Espíritu es que nosotros tenemos que comprender que los buenos amigos se valoran, los buenos amigos se respetan, los buenos amigos se les es leal. Y si algo ha perdido una generación, no todos, pero muchos, es el valor a la lealtad, el respeto. A veces nosotros cuando vemos que alguien está arriba, cuando es el hombre de Dios, nosotros le aplaudimos, pero cuando vemos que el hombre de Dios cae, lo señalamos. Cuando vemos que el hombre de Dios está caminando y nos está llevando a lugares y nos está recibiendo, decimos, ese es mi hermano, ese es el patrón, ese es el fulano, ese es el mejor. Pero cuando ese hombre de Dios comete una falta, en vez de nosotros darle la mano, lo que hacemos es que lo matamos. Y eso quiere decir que nosotros no somos leales. Eso quiere decir que nosotros no respetamos los mantos, sino que nosotros respetamos los momentos. Y nosotros no somos cristianos de momento, nosotros somos cristianos como aquellos que agarraron el paralítico y dijeron, bueno, aunque tú no tengas ánimo, te vamos a meter en el lecho, pero cuando tú vengas de allá para acá, tú vas a venir sin el lecho. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que cuando tú tienes amigos verdaderos, tu proceso, tú no te mueres dentro de él. Pero cuando tú tienes, amigos que son falsos, que son ileales, que son irrespetuosos, que no respetan trayectoria, que no respetan que tú eres un hombre de Dios, a pesar de que comete una falta o de que esté pasando un proceso, esa gente no son tus amigos. Y en este día invito a todos mis amigos evangelistas, pastores, no importando a qué ministerio pertenezca, adorador, músico, no te dejes rodear por todas las personas. Y no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que rechace, pero tu círculo, a quien tú les cuentas tus problemas, con quien tú te desahogas, no te desahogues con un hombre que no ora, no te desahogues con un hombre que no tiene el Espíritu de Dios. Porque si lo haces, en vez de recibir consuelo, vas a recibir señalaciones. Y si te rodeas de personas carnales, cuando hablo carnales, estoy hablando de personas que no están ligadas a tu visión y están en el camino, pero no tienen a Dios. Si te rodeas de esa persona, tu proceso será más difícil. Rodéate de jóvenes, de hombres de Dios, de mujeres de Dios, de personas que si es necesario romper un techo para que Jesús te levante, tú seas levantado por medio de Cristo. Así que en este día, esta palabra de vida yo creo que es más que suficiente para que te levante. Padre, en este momento te pido por esas personas que están pasando crisis, esos amigos verdaderos, esos amigos que rompen techo. Te pido que lo fortalezca, que lo bendiga, que lo prospere. Esos amigos que son capaces de ver la multitud y no rendirse para llegar hacia Jesús y no para ellos buscar un favor para ellos, sino para ti o para otro. Te pido que los bendiga de manera muy especial. Espíritu, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno de los ministros y su círculo. Te pido que su círculo sea un círculo, Padre, dirigido por el Espíritu, que podamos entender que cuando alguien se aparta de nosotros es porque tú no quieres que esté con nosotros. Y que cuando alguien llega, Padre, nosotros lo recibamos porque tú quieres que esté con nosotros. Espíritu Santo, gracias por este momento y te pido que en el nombre de Jesús bendiga a todos los que nos siguen y a todos los que no nos siguen. Y te pido, Dios mío, que este canal pueda crecer para seguir expandiendo la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima. Esto es Palabra de Vida por medio del canal Tiempo de Conocimiento. Amén.